Fe, Sí, Ro. yo ayer le envié también el primer ensayo. Ok, listo. Entonces yo lo El voy a este, buscar. ¿habrá Dale. llegado? A ver, ya te digo. Bueno, les cuento que ya a partir de este momento estamos grabando la clase. Así ya nos queda registro. Sí, me llegó hoy a la 1 de la mañana. Así que yo después lo veo bien y te hago también la devolución a vos. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un repaso de lo que ustedes vieron el año pasado. Y yo les adelanto, primero, recomendación, saquen las carpetas, ténganlas a mano, para que vayan anotando, más que nada lo que yo voy comentando. Esta presentación la voy a subir al aula virtual, así también la tienen disponible. Confírmenme si están viendo esta presentación. ¿La están viendo? Sí, Problemática pero de... se Bien. ve. Sí, se Bueno, ve, se ve. vamos a hacer lo que es un análisis semiótico, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿qué corno es eso? ¿Con qué se come? Bueno, no es nada sencillo, les cuento. Yo elijo estas herramientas porque son las mismas que coincidimos con Malena en quinto año, porque sirven para analizar las obras de arte. Pero ¿cuál es el problema que tiene el análisis semiótico? Que se encierra en la obra, ¿sí? Lo que le falta al análisis semiótico es la otra parte que nosotros también vamos a ver a lo largo de la materia, que sería la contextualización. Hay algo que es importante. Ustedes están acostumbrados a pensar que el texto es un texto escrito, ¿no? Por ejemplo, un ensayo. No, en realidad el texto puede tener distintas formas, distintos soportes, ¿sí? Tenemos el texto que está impreso o escrito a mano, pero también podemos tener el texto en una imagen, o sea, un texto visual. Podemos tener el texto como una película, una serie, un audiovisual. Podemos tener también un texto radial, ¿no? Sería un texto auditivo. Bueno, en el caso de las imágenes funciona de la misma manera. Vamos a contemplar que las imágenes son textos, solo que se apoyan, se sustentan en distintos soportes. Así que podemos tener la tradicional pintura, dibujo, grabado, también esculturas. Podemos tener el arte objetual, que es el que estamos debatiendo en estos días, o sea, que el texto adopte una forma de objeto. Puede ser una obra de teatro, ¿bien? O sea, dentro del arte performativo, o puede ser una performance, que ustedes ya están viendo en la materia de artes performáticas. Puede llegar a ser una instalación, o sea, que tiene una tercera, se presenta en tercera dimensión, o sea, es física, podemos tocarla, podemos recorrerla, podemos atravesarla, podemos interactuar con ella. Así que fíjense cómo las obras de arte pueden representarse en distintos formatos, por lo tanto son textos, y como textos las podemos analizar. Para eso nos ayuda la semiótica. ¿Cuáles son los elementos de un signo? Nosotros vamos a ver hoy que los textos son signos, pero también las obras de arte, como yo les decía, pueden ser signos. Y vamos a ir recorriendo algunos de estos. Algunos conceptos ustedes los han visto el año pasado, otros pueden llegar a ser nuevos. Así que les propongo que tomen nota. Bien, el primero de ellos. El primer concepto, este es un concepto que propuso un semiólogo que se llamó Charles Peirce, un referente para nosotros en materia semiótica, y les voy a dictar esto que también lo van a tener. Si no lo llegan a anotar, no se preocupen, porque va a estar la presentación subida al aula virtual. Dice así: un signo o representamen es algo, y eso es fundamental, es algo que para alguien, ustedes, para mí, para el artista, para los críticos de arte, por ejemplo, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Volvamos de vuelta con esta primera definición. Un signo es algo que para alguien representa o se refiere a algo más en algún aspecto o carácter. Podemos traducirlo como una obra de arte. Un signo es una obra de arte, por ejemplo, o al revés, en realidad. Una obra de arte es algo que para alguien, artista o espectador, representa o se refiere a algo más en algún aspecto o carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que ese signo o esa obra de arte está tomando alguna referencia de la vida real. De algún modo está dialogando con algo de la vida real, y con algo no necesariamente tiene que ser algo material, como por ejemplo un destornillador. No,
puede llegar a ser, por ejemplo, una sensación, una emoción, un sentimiento, una idea, un conflicto, una situación. Entonces, ese algo, esa obra de arte, ese signo, toma elementos de esa realidad y trata de utilizar algunos para representarlo, para fabricar, para producir, para crear una obra de arte. Seguimos con la definición. Ese algo, o sea, ese signo o esa obra de arte, se dirige a alguien, a un espectador. Esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado. Este signo creado en la mente de la otra persona es lo que yo llamo interpretante del signo original. Vamos a hacer un ejercicio. Cierren todos los ojos, por favor, quienes estén del otro lado, cierren los ojos. Un segundito es nomás. Yo voy a decir una palabra y quiero que ustedes piensen qué imágenes le vienen a la cabeza. Sincérense consigo mismos. Amor. El signo es la palabra amor. En la cabeza ustedes se empieza a asociar con múltiples significados. Lo empiezan a asociar a partir de sus experiencias, de sus familias, de sus amistades, de sus parejas, de sus historias, lindas y feas. Y empiezan a ver con qué asocian la palabra amor. Bueno, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, seguramente la definición sería bien distinta, aunque tendrían elementos en común porque vivimos en la misma sociedad. Esa asociación que ustedes generan en su cabeza es el interpretante. Ese nuevo signo que crean a partir de que yo les digo la palabra amor, bueno, lo ponen en relación con múltiples referencias de sus propias vidas. Seguimos con la definición. El signo o la obra de arte está en lugar de algo, su objeto. ¿Sí? El objeto es un destornillador. Ahora, cuando yo este destornillador lo hago integrar en una obra de arte, como charlábamos, ya no es un destornillador, pero su referencia directa, su objeto directo, es el destornillador que conocemos. Así que ese signo o esa obra está en lugar de su objeto. El amor, lo que representa para ustedes, esa representación mental, está en lugar del vínculo que ustedes tienen con, por ejemplo, no sé, su mascota, ¿sí? Entonces, ese signo está en lugar de ese objeto. No en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea que a veces es llamado el fundamento del representamen. Traduzco esto porque es medio complicado y no es necesario que sea tan complicado. El signo no es lo mismo que el objeto, porque el signo o la obra de arte toma algunos elementos del objeto real, y con objeto me refiero no solamente a objetos materiales, vuelvo, pueden ser ideas, sensaciones, emociones, experiencias, hechos históricos. El signo o la obra de arte toma algunos de esos elementos y los reconstruye, los resignifica, pero siempre está referido a ese objeto. Entonces nosotros vamos a tener tres elementos: el signo, el interpretante y el objeto al cual refiere ese signo. ¿Alguna duda hasta acá? Esta definición la vamos a graficar de la siguiente manera. Ustedes me van frenando, profe, no entendí nada de lo que dijo, levanten la mano. Seguramente esto es nuevo para ustedes y es complejo porque es bastante abstracto. Lo entiendo, estoy seguro, a mí en su momento me costó bastante poder comprenderlo y vamos a hacer algunos ejercicios para poder ir comprendiéndolo. Piensen que lo que plantea Peirce es un triángulo. Y se vamos a tratar de entender toda representación, todo signo, todo texto, todo discurso, y en nuestro caso, toda obra de arte, a partir de un triángulo, el famoso triángulo de Peirce. Este triángulo va a tener arriba el signo, ¿sí? Lo vamos a representar con la letra S, que ahí en lugar de signo podemos pensar la palabra amor, podemos pensar una obra de arte, o podemos pensar, no sé, el libro que están leyendo ustedes. Ese signo va a estar vinculado con un objeto de la vida real. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar ese signo, digamos una obra de arte, y puedo describirla. Pero ¿cómo la voy a describir? A partir de mi propia experiencia, a partir de lo que yo veo en esa obra de arte. Si yo lo pongo en relación con ese objeto, estoy definiendo, describiendo qué es lo que veo. Y lo que veo son formas, sujetos, objetos, colores, que yo conozco de la vida real. Acá vamos a tener un problema,
cuando empecemos a ver el arte abstracto, donde ya no aparecen necesariamente formas, figuras que puedan ser identificadas, sino que son formas geométricas completamente abstractas, como rectángulos, líneas, colores, que parecieran no representar nada. Y ahí aparece la última parte, que es el interpretante. El interpretante era este signo que se les crea en las cabezas de ustedes cuando ven una obra de arte, por ejemplo. Así que si yo los paro, recuerdan la obra que hemos estado charlando en la clase, la de La Fuente, de Marcel Duchamp, que era el mingitorio, el signo es la obra en sí misma, la fuente. ¿El objeto cuál es de referencia? Y los varones utilizamos el mingitorio, así que lo podemos identificar fácilmente. Sabemos que el objeto real es un mingitorio y conocemos para qué para qué se usa y para qué sirve. El interpretante, bueno, ahí está lo complicado. Cuando yo les presento esa obra, ustedes me tendrán que decir qué es la imagen que se les genera a ustedes en la mente. Vamos con una analogía que vamos a utilizar en la materia. Yo les decía, reemplazamos el signo por una obra de arte y tenemos que pensar cuál es el título de esa obra de arte, cuál es el autor de esa obra de arte y en qué año fue producida. Después empezamos a describir qué objetos y cuáles son las características de esos objetos que nosotros vemos. También le vamos a llamar a esto mensaje denotado. Hay otro autor, otro semiólogo, se llama Roland Barthes, que habla de mensaje denotado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se pretende es describir directamente una obra de arte con aquellos objetos, formas, características que nosotros vemos. Mensaje denotado. Y la otra parte se va a llamar, que era el interpretante, es poner en relación la obra de arte con otros signos, con otras obras, por ejemplo, con otros entornos de la vida real. Es el mensaje connotado. Esperen, yo les quiero mostrar, en un segundo. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos conversado en otras oportunidades. En las clases presenciales hemos conversado sobre esta obra. La obra es de 1937, el artista es Pablo Picasso, el título es Guernica. El primer ejercicio que yo les pido con lo del triángulo es que me indiquen esos datos. Después lo que yo les pido es que ustedes describan. Una cosa es describir y otra cosa es interpretar. Describir es contar aquello que ven. ¿Quién se anima a decirme qué objetos, formas, cosas vemos y qué características tienen? ¿Alguien se anima de quienes están conectados? No escucho a nadie. Vamos, a ver. ¿Caras? Caras. Bien, por ejemplo, alguna. Ubícame dónde yo voy con el mouse y yo la ubico. ¿Cara dónde? Más al costado, para la izquierda. ¿Ah? Ahí. Bien. Sí, y animales también. ¿Qué está haciendo esta cara? Describíla, no la interpretes, ¿eh? O sea, ¿cómo la ves? Como llorando, sufriendo. No, ahí ya la estás interpretando, no la estás describiendo. El ejercicio es, ¿qué ves? Ves una cara, bien. ¿Los ojos qué tiene? ¿Los ojos están abiertos o están cerrados? ¿Abiertos? Abiertos. ¿Cerrados? No, están Abiertos, abiertos. abiertos. Abiertos, acá están. La pregunta es, ¿cómo está su boca? Abierta. Bien, ¿se le ve la lengua? Sí. Perfecto. Nosotros no sabemos qué está haciendo todavía. Nosotros no sabemos si está llorando, está gritando, está cantando. No lo sabes. Eso ya sería un ejercicio posterior a la interpretación. Pero nosotros vemos una persona que está con la cabeza hacia arriba. ¿Por qué te das cuenta? Porque tiene el pelo hacia abajo, los ojos abiertos, la boca abierta. ¿Sí? Acá, no sé si llegan a identificar, se le ve un pecho al aire, los dos pechos al aire. ¿Sí? Acá ven, ¿qué ven acá? Lo que estoy señalando que está sosteniendo ella. Como un bebé. Como un bebé. ¿Cómo describirías la cara del bebé? ¿Qué tiene de raro?
¿Que está con los ojos cerrados? ¿Está con los ojos cerrados o le falta algo? Le falta la pupila, ¿o no? Exacto, le falta el iris. Ah, Bien, no tiene el iris, no lo vemos. Y después ahí podemos pasar automáticamente a la interpretación. Cuando una persona no tiene iris, ¿qué es lo que puede estar pasando con esa persona? Le sacaron los ojos. No, los No ojos sé. los tiene. Está muerto. Está muerto, gracias Lauti, Bueno, ayer. paró las patas. Exacto, estiró la pata. Bien, está muerto. Esa es parte de la interpretación que nosotros decíamos, ¿bien? Hasta ahora, primero, una vez que identificamos el título, empezamos a describir todo lo que vemos. Esto es un mural enorme que hizo que hizo Picasso sobre la ciudad de Guernica, donde representa, como decía Rocío, acá tenemos una persona, a su bebé, y lo vamos describiendo, sin interpretarlo. Una vez que describimos todo lo que vemos, en este caso es una obra enorme, y nos llevaría bastante tiempo desarrollar el mensaje denotado, después empezamos a interpretar. Miren por este lado, vamos hacia la derecha. Acá vemos a una persona, podría ser un varón, que está mirando para arriba, con los brazos extendidos, y hay, no sé si llegan a ver los triangulitos más claritos que ven acá. ¿Los ven estos triángulos? Como con medio doblados, torcidos. sí, profe. Bien, ¿qué podría llegar a ser eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que se anime a decir que podría llegar a ser esto que vemos aquí? Esto es un edificio. Yo lo veo como fuego. ¿Alguien más lo ve como fuego? Como un tipo, no sé, un artefacto de matanza, o algo así, no sé cómo se llama. Artefacto de matanza. Bueno, no, en este caso, la representación que nosotros podemos estar haciendo no puede ver. Dientes, dice acá Steffi. Podría llegar a ser dientes. Cualquier interpretación, en principio, podría ser válida. ¿Sí? En principio, podríamos arriesgarnos con cualquiera. Ahora, el ejercicio de la interpretación es empezar a poner en relación todos estos elementos que nosotros describimos. Así que nos encontramos con un bebé muerto, una cabeza acá abajo cortada, un brazo cortado sosteniendo una espada, una persona que pareciera estar gritando como pidiendo auxilio. Bueno, resulta que lo que estaba sucediendo era, fíjense, que están sosteniendo una vela aquí también, la luz que parece como tratar de alumbrar una situación. Todos como que están corriendo y mirando hacia su izquierda, hacia, digamos, para allá. Bueno, resulta que había sido bombardeada la ciudad de Guernica, y lo que está pasando en este edificio es que se está prendiendo fuego y él está pidiendo auxilio. Esa es la interpretación que nosotros podemos hacer a partir del momento en que pudimos describir los elementos que aparecen en la imagen. Vamos a volver a esto. Tenemos el triángulo donde describimos el objeto, el mensaje denotado, e interpretamos la imagen. Hasta aquí hemos visto signo, que puede ser reemplazado, puede entenderse una obra de arte como un signo. Vimos el triángulo de Peirce, que tiene los tres elementos: el signo, o sea, la obra en nuestro caso, el objeto, que es el mensaje denotado, y el interpretante, que es el mensaje connotado. Hasta acá, ¿más o menos se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Diga. No, ninguna. ¿Y tipo qué ibas a decir? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto que no ha entendido? Profe, Sí, Rocío. ¿el triángulo vendría siendo la obra de arte? El triángulo O nos sea, permite a nosotros analizar una obra de arte. Ah, ok. ¿Sí? Entonces tenemos tres elementos: la obra de arte con las características, digamos, el título, el autor y el año; la parte del objeto, que sería lo que describimos, lo que vemos directamente. Es como que yo los paro delante de una obra de arte y díganme lo que ven, pero sin interpretar. Y ese es el otro punto. Cuando ya empezamos a interpretar, la cosa cambia, porque la ponemos en relación a la experiencia nuestra.
que era mensaje denotado y connotado. El mensaje denotado está aquí abajo. El mensaje denotado es que ustedes describan, solamente describan aquello que ven. Objetos, formas, características. Describan. Y el mensaje connotado es que interpreten eso que ustedes ven. O sea, ahí ustedes tienen que poner en relación el signo o la obra de arte con aquello que no está viéndose en ese momento. Por eso esos dientes podemos interpretarlo como un fuego. O el ojo sin el iris, podemos interpretarlo como la muerte. Vamos a ir un poquitito más adelante que ahora nos va a ayudar. El amigo... espera. Se me colgó. Acá está. El amigo Peirce siguió pensando en todo esto y armó una clasificación bastante más compleja que esta, pero nos vamos a centrar nomás en... Él dice que existen íconos, índices y símbolos. Estos tres signos son en relación al objeto, por eso nos vamos a centrar nomás en ellos. Quiere decir, ¿qué relación encontramos entre el signo o la obra de arte, en nuestro caso, y el objeto que representan? Si el signo está muy cerquita del objeto que representa, vamos a decir que es un ícono. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ícono, hablamos de, por ejemplo, un dibujo o algo que automáticamente está relacionado con ese objeto que está representando. Entonces, si yo, por ejemplo, les presento ahora un dibujo de una casa con un árbol, que esté más o menos bien hecha, ustedes van a decir, ah, es una casa con un árbol, porque la podemos reconocer. En ese caso es algo icónico, se va a decir, es un ícono. Ustedes se van a encontrar con situaciones en las que van a poder identificar íconos, y en otras, por ejemplo, en la pintura abstracta, o en el cubismo, que va a ser más complejo encontrar ese ícono, porque ya hay formas deformadas, o hay formas muy abstractas. En el caso del índice, esto nos va a servir a nosotros como para poder investigar. ¿Qué es lo que quiere decir lo que aparece allí? Por ejemplo, el fuego que había ahí, ¿no? Nosotros podemos identificar esos dientecitos. Bueno, tiene una relación de continuidad con la realidad. Si ustedes, por ejemplo, escuchan si ven un rayo, al rato se van a dar cuenta de que escuchan el trueno. Bueno, al asociar esos dos elementos, podemos decir, bueno, hubo un relámpago, efectivamente. Si ustedes miran al piso y ven marcas en el piso de pies, que son huellas, eso indica que alguien pasó caminando por allí. O, por ejemplo, si yo les mando una foto mía del fin de semana, bueno, eso indica que yo estuve en determinado lugar el fin de semana. Los índices me indican a mí que algo pasó. El fuego ese que vimos en el edificio me indica que se está incendiando, que algo inició ese incendio y que yo puedo interpretar que hubo un incendio. El brazo cortado de una persona me indica que se cortó ese brazo porque alguien más se lo hizo. ¿Bien? Hay una relación de causa y consecuencia. Y el símbolo, esto ya es un poco más complejo, es aquello que nosotros compartimos socialmente y que entendemos. Si yo, por ejemplo, les pongo una señal de tránsito que doblen para la derecha, automáticamente van a entender que tienen que doblar a la derecha. Si yo, por ejemplo, les pongo una bandera en el mar que es roja, si ustedes no saben, bueno, se meten al mar y está mal. Dale, China, no hay problema. Ustedes se meten al mar y le va a venir el bañero y le va a decir, no, miren chicos, no se pueden meter porque la bandera es roja, quiere decir que el mar es peligroso y no está permitido bañarse. Así que estos son símbolos, ícono, que tiene una semejanza a aquello que representa. En las obras, en todas las obras podemos encontrar íconos, índices y símbolos. Eso es algo que yo les voy a pedir que vayan buscando. Vamos a ir a la última parte, a ver si nos da el tiempo. Recuerdan que yo les decía que tenemos un triángulo para analizar una obra en particular. Tuvimos un semiólogo argentino ya fallecido, Eliseo Verón, que vino a hacer la cosa un poco más complicada. Él dijo, tomemos el triángulo de Peirce, pero pongámoslo en relación con otras obras. Él va a hablar de la semiosis infinita. Él dice que todos los signos, todos los textos, todos los discursos
e incluso yo me animaría a decir, todas las obras de arte están en relación con otras obras. ¿Se acuerdan que Avelina Lesper decía que la obra de arte sale de la nada? Bueno, los semiólogos, y yo personalmente, vamos a sostener que ninguna obra sale de la nada. Ninguna obra puede caer de la nada en una sociedad determinada, porque los artistas y los espectadores todo el tiempo estamos poniendo en relación signos. Por eso hablamos de semiosis infinita. La semiosis es el estudio o la producción de significados. ¿Sí? Entonces todo el tiempo estamos creando significados y todo el tiempo los estamos poniendo en relación. Así que, lo que él viene a proponer es lo siguiente. El triángulo, en lugar de tenerlo así, lo inclina un poquito. ¿Sí? Lo inclina un poco. Y dice, en el medio vamos a dejar el signo, que sigue siendo nuestra obra de arte. Debajo vamos a tener el objeto o el mensaje denotado, esa explicación de las características de aquello que nosotros vemos de la obra. Lo primero que hacemos es, ubicamos cuál es la obra y después la describimos. Y a la izquierda, en lugar de poner el interpretante, lo que él viene a decir es que vamos a poner sus condiciones de producción. ¿Qué quiere decir las condiciones de producción? Son otras obras, otros textos, otros discursos que se produjeron antes de la obra que nosotros estamos analizando. En nuestro caso era el Guernica de Picasso de 1937. Entonces vamos a buscar todas producciones previas a 1935, y las vamos a ir ubicando allí. Del otro lado, le vamos a pegar otro triángulo igual, como si fuese un espejo, pero en lugar de irnos para atrás en el tiempo, nos vamos para adelante en el tiempo. Como la obra es de 1937 y tiene casi 100 años, bueno, después de esa obra se produjeron otros discursos, otros textos que están en relación con el Guernica de Picasso. Acá tenemos lo que él va a decir, sus condiciones de reconocimiento. De un lado, condiciones de producción, o sea, previas a la obra, otras obras, otros discursos, otros signos que se crearon antes de 1937, y después tenemos obras, discursos o textos que se crearon después de 1937 y que son condiciones de reconocimiento. ¿Por qué son condiciones de reconocimiento? Porque esos signos posteriores están leyendo, están interactuando con la obra que nosotros analizamos. Así que piensen que es como una especie de relación, de cadena de signos, que se van continuando a lo largo del tiempo. Vamos a ir con un ejemplo porque quizás es medio complicado así. Vamos a tomar otra obra distinta. Manifestación, de Berni, 1934. Lo que hacen en este primer ejercicio es el mensaje denotado. ¿Y qué empezamos a ver? Rostros. Rostros con arrugas. Muchos varones, algún niño, que están todos juntos. Al fondo vemos un cartel que dice pan y trabajo. Hay edificios. Y están todos como si estuviesen en una calle, ¿no? Todos apretados como mirando hacia adelante. Claro, la obra se llama Manifestación, entonces no es muy difícil pensar que se trata de una movilización. Y como vemos aquí atrás, que piden pan y trabajo en un cartel, claramente son trabajadores o desempleados que están reclamando en 1934. Eso ya forma parte de nuestra interpretación, pero nos va dando una idea de cuáles son las obras que podemos ir a buscar al pasado. Y así que buscamos una obra, por ejemplo, que es directa relación, que se llama Sin pan y sin trabajo, de la Cárcova. Este artista la produjo en 1894. No sé si llegan a ver, se ve, es muy oscura, porque es parte del realismo. Se ve muy oscura en una habitación donde hay un señor que tiene herramientas sobre la mesa, el puño cerrado, una mujer con el pecho al aire libre sosteniendo un bebé que está tomando de su pecho y que está amamantando, y después afuera hay fábricas. La habitación es muy pobre, muy poco iluminada, con muy pocos elementos. Bueno, expresa un poco la pobreza de esa época. Después yo podría buscar tantísimas otras obras de pobreza que representan la pobreza, la falta de trabajo, la angustia de la gente, especialmente en el realismo, que es un movimiento artístico de fines del siglo XIX, y que yo lo puedo poner en directa relación con la obra de Manifestación de Berni. Acá nomás estoy buscando solo dos elementos, no voy a buscar muchas obras. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuántas obras tengo que buscar? Y podrían pasarse toda una tarde buscando obras si quisieran. Hay múltiples condiciones de producción.
Y ustedes me van a preguntar a mí, che, pero este muchacho, Bernie, ¿tomó de referencia todas esas obras que yo estoy encontrando? Y quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Pero eso es una interpretación que nosotros podemos hacer porque nos sirve para poder entender mejor su obra Manifestación. Y ahora vamos para adelante, vamos al futuro. Vamos a 2002, una obra de un artista que se apellida Luna, que se llama también Manifestación. Lo que hizo es un fotomontaje. Y él pone en relación aquí múltiples edificios, el mismo cartel de Pan y Trabajo, pero ahora ya no son obreros de principios del siglo XX, son obreros de fin del siglo XX, laburantes. Acá tenemos, por ejemplo, un muchacho que tiene una gorra que está al revés, que en realidad es Movimiento de Jubilados y Pensionados, y después hay 3C, que es la corriente clasista y combativa. Bueno, claramente empezamos a enmarcar esta obra en la crisis del 2001, del 2002, creo que la mayoría de ustedes no habían nacido, así que ahí tenemos una situación posterior. Este artista está poniendo en relación su propia obra, como un fotomontaje, con la obra de Bernie, y que también está refiriendo a la obra de la Cárcova, que se llamaba Sin Pan y Sin Trabajo, y aquí tenemos la obra que habla justamente del mismo cartel que mencionaba Bernie, Pan y Trabajo. Vamos a hacer otro ejercicio rápido a ver si nos da el tiempo. Volvemos al Guernica de Picasso, 1937. Fíjense todos los elementos que yo puedo encontrar. La foto del bombardeo, la Primera Guerra Mundial, fotos de la Primera Guerra Mundial y una obra de Goya que es el fusilamiento. Estos son algunos de los ejemplos que yo puedo buscar. E insisto con lo mismo, Picasso, ¿tuvo de referencia en los bombardeos en la Primera Guerra Mundial? No. Picasso, ¿vio esta foto del bombardeo en Guernica? Capaz no, no lo sabemos, pero a nosotros nos sirve para poder interpretar mejor qué significa representar una obra en un contexto de guerra. Vamos para adelante. El bombardeo en Plaza de Mayo, 1955, acá en Argentina. ¿Podemos ponerlo en relación? Y por supuesto, para nosotros significa eso, lo podemos poner en relación a nuestra historia, porque es posterior al bombardeo de Guernica, que fue en 1937, y también nos sirve para pensar lo que pasa en Argentina. Un libro sobre Guernica, una película sobre Guernica y la obra de Picasso, y un bombardeo en Medio Oriente. Se nos está terminando el tiempo de la clase, y seguramente queden dudas. La clase que viene vamos a volver a repasar el análisis de las obras de arte y nos vamos a concentrar en los ejemplos. Les pido que vuelvan sobre esto y que cualquier duda las anoten y las vemos el jueves próximo. ¿Bien? Así que ya nos despedimos porque se me está por cortar la clase. Dura 40 minutos la grabación de Zoom. Nos despedimos, gente. Tienen trabajitos para hacer. No se olviden, ahora en un rato yo subo esta clase. Chao, profe. Chao, chicas. Chao, chicos. Que anden bien. Chao, profe. Chao, gente. Chao, nos vemos.